Queridos estudiantes, este es nuestro repasemos número 3. En este segmento vamos a determinar varias características que, además de las que vimos en el repasemos número 2, son propias del derecho mercantil y que analizamos en aquella sesión que hicimos en el auditorio. Recuerden que el aire acondicionado estaba en pleno y que algunos de ustedes estaban muertos de frío, otros estaban durmiendo, y el profesor está tratando de hacer su mayor esfuerzo allá en la tarima para llamar su atención. También recuerden que muchos de ustedes se apagaron porque dijeron, historia, y entonces la historia no sirve, la historia es para nada. Ya después, cuando vayamos al inciso y al artículo, entonces ponemos atención porque ese profesor nos va a preguntar de memoria y entonces eso sí vale la pena. Nada de eso. La historia es muy importante. El contexto. Ustedes son parte de la historia. Una revolución se está dando al mismo tiempo que estamos en las aulas de clase y al mismo tiempo que estamos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. Una revolución en las instituciones mercantiles. Lo hemos dicho en clase. La revolución electrónica, el comercio electrónico, las monedas electrónicas que están naciendo y que están tomando fuerza cada vez más. Esas son revoluciones que van a hacer cambiar, ya lo están haciendo, la regulación mercantil tal como la conocemos hoy. Esas revoluciones son las revoluciones que han sido propias de los comerciantes. Y esa revolución fue la que se creó en la Alta Edad Media y la que dio pie a instituciones y a operaciones y a documentos tan extraordinarios como son las operaciones de cambio, en letras de cambio, en cheques, en pagarés, la creación de los bancos. Son revoluciones que en su momento nadie veía, pero que después se hacen una ruptura sobre el derecho civil, como lo veremos en clase en su momento, cuando vayamos a los temas de títulos de valor, títulos de crédito. Entonces, esa revolución que ocasionó el nacimiento de una rama del derecho como la del derecho mercantil es constante. Y de esa primera revolución vamos a tomar otras características adicionales a las que vimos en el repasemos número 1, en el repasemos número 2 y ahora en nuestro tercer repasemos. ¿Qué características son esas? Ya las vendremos a enumerar en este segmento. Entonces, repasemos. ¿Cuál es un elemento que, además de dejar por fuera los inmuebles y las actividades liberales, es propio del derecho mercantil? El primero de ellos es que los comerciantes, dado que era una práctica habitual el comercio para ciertas personas, no para todas, van desarrollando dos características, si me permiten resumirlas en dos. Demasiado simple, pero tengámoslas en cuenta. La primera de ellas, que al no existir normas sobre esta nueva actividad, los comerciantes van creando la actividad y al mismo tiempo las normas y la manera de interpretarlas y de juzgarlas. ¿Cómo lo crean? A través de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil, la manera de hacer las cosas propias de alguien o propias de una región. En la ayudantía de la clase del viernes, en la segunda ayudantía, yo les preguntaba, a ver, ¿cómo es que qué es lo propio de la región donde ustedes vienen? Entonces, alguna de ustedes me decía, ¿cómo se hace el conejo? ¡Qué delicia!, ¿no? Con las cosas propias de su región. Pues las cosas propias de cómo lo hacían los comerciantes, de una manera habitual, de una manera constante, de una manera uniforme, de una manera publicitada, esas maneras de hacerlo determinan la costumbre. Y la costumbre mercantil es la fuente de la regulación mercantil en sus orígenes. Recuerden esto. Repasemos. La costumbre mercantil es el origen del derecho mercantil y lo sigue siendo. No a nivel nacional, pero sí a nivel internacional. Fíjense ustedes que a nivel internacional no hay un supraestado que establezca una norma. Y entonces la práctica de los comerciantes que compran y venden cosas, que ofrecen
servicios transfronterizamente, transnacionalmente, pues tiene que recurrir de nuevo a la costumbre mercantil internacional. Y entonces la costumbre mantiene esa característica esencial en su primer momento. Es fuente del derecho, fue fuente fundamental del derecho mercantil. Primer punto. Segundo punto que quiero recordar. Así como la actividad de los mercaderes los caracterizaba, la manera como lo hacían usualmente, las costumbres que eran propias de Cádiz, de Burgos, de los puertos importantes, de Florencia, de las ciudades importantes, de Cádiz, como ya lo dije, pues esas actividades, esas personas se fueron asociando, agremiando. El nacimiento de los gremios es una característica también fundamental de los comerciantes, del comercio. No es una actividad aislada. Si yo me dedico a esto, hay otro que se dedica a esto, otros que hacen actividades similares, no con los mismos, en el mismo ramo, en el mismo segmento que yo tengo, pero sí actividad similar en cuanto a esa intermediación o ese ofrecimiento de servicios, o incluso es mi competencia, pues nos asociamos y formamos un gremio de comerciantes, y ese gremio de comerciantes empieza a establecer entonces, a recopilar las prácticas, empieza a ofrecer servicios de solución de conflictos, una jurisdicción especial. Esa es una característica de los comerciantes que viene del desarrollo histórico. Entonces, ¿qué aspectos son los que he llamado la atención? Primero, la costumbre como fuente del derecho mercantil. Segundo, que los comerciantes empiezan a asociarse en gremios y que esos gremios, para entrar a ellos, hay que cumplir con ciertas características, pero una vez dentro de los gremios, registrado dentro de ese gremio, yo tengo acceso a la regulación, a conocer las prácticas, a que apliquemos la regulación mercantil y a la solución de conflictos entre comerciantes, entre quienes están asociados a sus gremios. Esos dos aspectos se mantienen en el tiempo y van de uno, si bien hay algunas alteraciones, en todo caso siguen ahí, presentes en el tiempo, son características fundantes del derecho mercantil. Cuidado con esto, si bien la costumbre mercantil fue la fuente primaria de lo que hoy conocemos como derecho mercantil, las codificaciones, el nacimiento de los estados modernos, en donde la supremacía de la ley es la fuente, el principio fundamental del Estado moderno, fíjense ustedes que la costumbre necesariamente, la costumbre mercantil, tiene que cederle terreno a la legislación. En los estados basados en derecho continental, con gran influencia francesa y alemana, romano-germánica, nosotros tenemos la primacía de la ley y es la fuente del derecho fundamental. Entonces, la costumbre viene a quedar en segundo lugar por razón del surgimiento de los estados. Ese será el tema de nuestro repasemos número 4. Atentos a la lectura de Puga. Sigan escudriñando cómo explican mejor otros profesores estos temas, cómo los profundizan. ¿Listo? A estudiar.